Vamos a enlazar hasta Washington con Ariel Mutsatzos, corresponsal de Noticias Televisa y de Foro TV. ¿Qué tal, Ariel? Muy buenos días y qué sorpresa con esta captura que se dio a conocer ayer de este joven saudita. Y esto, Ariel, un poco para contextualizar, ¿qué es lo que significa, qué es lo que está sucediendo ahí en la frontera entre los dos países? ¿Qué tanto este caso es el primer confirmado de un potencial terrorista? ¿O qué otros casos similares se han dado en fechas recientes, Ariel? ¿Cómo estás, Raimundo? Buenos días y al auditorio. Estas preguntas que haces son muy importantes porque son, en realidad, la parte toral de la noticia. La noticia no es que la patrulla fronteriza haya detenido a un potencial terrorista, como le llaman literalmente, entre comillas, a este hombre de 21 años de Arabia Saudí que detuvieron el jueves. La noticia es que lo hayan dado a conocer de manera oficial y de manera pública. No recuerdo que un caso así haya sido dado a conocer o confirmado de manera oficial y pública por el gobierno de Estados Unidos, probablemente nunca. Es decir, esto no quiere decir, y hay que subrayarlo, no quiere decir que nunca antes haya ocurrido. Quiere decir que es la primera vez en la historia, por lo menos reciente, desde el 9/11 quizás, desde septiembre 11 de 2001, que el gobierno de Estados Unidos da a conocer de esta manera, oficial y pública, un caso similar a este. Hubo hace unos años una filtración de que agentes en México habían logrado identificar a un posible terrorista, haciéndose pasar como narcotraficantes, como miembros de una banda de narcotraficantes o de traficantes de personas, y que habían logrado detenerlo. No se confirmó oficialmente como tal ese caso, pero sí hubo confirmaciones oficiales que pidieron ser mantenidas en el anonimato en aquella ocasión, no sé si la recuerdas. Y sí. Además hay que decir que en esa ocasión no había todavía cruzado la frontera con Estados Unidos. Esto ocurrió en México. Este es el primer caso que oficialmente anuncian así. Ahora, ¿qué quiere decir? Bueno, yo creo que eso es una conclusión para el público y que nos está viendo y para ti y para los interesados en este tema, pero hay que simplemente subrayar varias cosas. Yo estoy seguro, porque tengo confirmación, no de ayer, ni de antier, ni de una sola fuente. Tengo confirmaciones múltiples de funcionarios muy acreditados y de muy alto rango en ocasiones, pero también de policías fronterizos, de la patrulla fronteriza, de oficiales de la patrulla fronteriza en distintos puntos de la frontera, a lo largo de los años, como periodista y como exfuncionario público, de que esto ha venido sucediendo por lo menos desde el 2005, que yo sepa, que se han venido pasando. Sin embargo, en los reportes de amenazas terroristas no han aparecido estas detenciones y mucho menos lo habían dado a conocer públicamente. Tan recientemente como hace unos meses, yo fui a la frontera en repetidas ocasiones. He estado ahí en la frontera, sobre todo de Arizona, con México, incluyendo a Yuma, pero también en Tucson y en otros puntos. Y les hice las preguntas a los agentes fronterizos, a las autoridades fronterizas, tanto agentes de la patrulla fronteriza como funcionarios de CBP, de protección fronteriza y aduanas, funcionarios del Departamento de Seguridad Interior en general y gente del sheriff de la zona, y ninguno quiso reconocer al aire, on the record, en los micrófonos de Televisa y Foro TV, que detuvieran terroristas o potenciales terroristas. Se quedaban en decir, y lo tenemos grabado en múltiples ocasiones, y lo pasamos, se quedaban en decir que había sujetos de interés, que a veces detenían sujetos de interés. Estos sujetos de interés se puede entender como que son personas que ellos tienen en listas de seguimiento terrorista
o que tienen en listas de personas que podrían tener algún vínculo con algún terrorista. Pero una cosa es un sujeto de interés y otra cosa es que ya reconozcan que son potenciales terroristas. Es, repito, la primera vez entonces que oficial y públicamente reconocen que detienen potenciales terroristas, aunque en realidad yo estoy en posibilidades de confirmar que esto lleva años ocurriendo y que las autoridades de Estados Unidos no lo habían reconocido pública y oficialmente. Y aquí, no sé si coincidas conmigo, la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué reportan oficial y públicamente hasta ahora que han descubierto a un potencial terrorista, en este caso saudí, con, ahí sí, ligas con personas de interés de Yemen? La pregunta es, ¿por qué hasta ahora, Raimundo? ¿Qué es lo que quieren lograr con este reconocimiento público y oficial de que un terrorista, un reconocimiento oficial ante los periodistas de que un terrorista no solamente intentó cruzar la frontera, sino que la cruzó y lo arrestaron de este lado, Raimundo? Bueno, mira, nada más, porque aquí te quiero hacer una pregunta, pero quiero meter esto de contexto. Efectivamente, desde el 2005 me acuerdo muy bien, hay exfuncionarios, exmilitares del gobierno de Estados Unidos que han dicho hay el potencial, bueno, ha habido intentos de terroristas vinculados en ese entonces con Al-Qaeda, Osama Bin Laden, por cierto, saudita. Al-Qaeda nace con un ejército de sauditas. Sí. Los ataques a las Torres Gemelas y al Pentágono fueron hechos por sauditas. Esto no hay que olvidarlo. Y siempre lo vinculaban con las rutas de los cárteles de la droga. ¿A dónde te pregunto, Ariel? Porque vi lo que tú colocaste rápidamente en las redes sociales, estuve buscando, pero no encontré cómo entró. El detalle de cómo entró, con quién entró en las rutas naturales de la migración, entró no como turista porque hubiera levantado las alertas en la frontera, pero entró por las rutas que tiene el crimen organizado. No hay detalle de cómo él entró a Estados Unidos y cuando dices no solamente cruzó, sino entró hasta casi el norte de Arizona, Ariel. Sí, exactamente. No es que lo hayan detenido en Nogales, en plena frontera entre México y Arizona, en Nogales, allí en Mariposas, en fin, no. Lo detuvieron ya territorio adentro de Arizona. Ahora, yo ayer consulté a todas mis fuentes que además, hay que decirlo, para efectos del contexto de cuán guardado tienen o controlado, déjame usar, yo creo que ese término por varias razones en este contexto es más adecuado, de cuán controlada tiene la información respecto a este individuo. Yo ayer hablé con mis fuentes en Arizona, que son, como te imaginarás, muy buenas y múltiples, habiendo estado ahí pues ya en repetidas ocasiones y habiendo hecho ahí la mayoría de los reportajes sobre migración y cuestiones aduanales relacionadas con narcóticos que hemos hecho este año que se va, que está a punto de irse. Y se nos ha cortado la transmisión con Ariel Mutsazo. Estaba platicando de cómo él hizo todo este trabajo ahí en la frontera de México con Estados Unidos. Decía, ¿por qué? Las preguntas del por qué hasta ahora lo hicieron. Es muy difícil saber, pero sí hay que ubicarlo en su contexto. En el último mes, el gobierno de Estados Unidos ha venido ya logrando, tras presionar al gobierno de México, una serie de concesiones, incluidas las visas para los agentes de la DEA, operaciones conjuntas que nunca habían sucedido aquí en territorio mexicano, que el presidente ha dicho que esto no es así. La semana pasada se dio este aviso tripartita de la Casa Blanca, el Departamento de Tesoro y el Departamento de Estado de que iban sobre 4 de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, adicionalmente de estas bandas criminales sangrientas de los Rojos y Guerreros Unidos. Y esta
Todo esto en el contexto de la creciente presión interna al presidente Biden sobre la migración. Ariel, te tenemos ya en un enlace telefónico. Estaba yo dando un poco el contexto, tratando de plantear los escenarios a lo que tú decías, ¿por qué? Tú ya me escuchaste decirlo de esta naturaleza, pero te pregunto, ¿tú sientes un endurecimiento de la política de seguridad de Estados Unidos para con México? ¿Por qué esta detención lo que hace es elevar las alertas y justificar que se refuerce la vigilancia policial y tecnológica en la frontera entre los dos países? Ariel. Sí, yo siento que hay una tendencia a presionar de Estados Unidos al gobierno mexicano para mayor cooperación en seguridad. Porque si unimos lo de hoy, Raimundo, o lo de ayer, con la detención ya hecha pública de este potencial terrorista, como le llama el mismo gobierno de Estados Unidos. Gobierno de Estados Unidos. Con las preocupaciones, parece que ya tenemos la señal restablecida, por cierto, con las preocupaciones expresadas de Estados Unidos respecto a los carteles de la droga, esta nueva y reforzada estrategia anunciada por Biden hace unos días, de la que aquí dimos amplia cuenta, que incluye a los recompensas de $5 millones por cada uno de los hijos, de los 4 hijos involucrados en narcotráfico, presuntamente, de Joaquín El Chapo Guzmán, que incluye también las presiones o las demandas que se han hecho en el marco de la nueva iniciativa o el entendimiento bicentenario que sustituye a la iniciativa Mérida, y que incluyen las declaraciones de aquí para allá y de allá para acá respecto a distintos temas. Yo creo que está claro que el gobierno de Estados Unidos está tratando de ver cómo restablecer la cooperación que había con México. La pregunta, decíamos, es ¿por qué anunciarlo ahora así, de manera pública y oficial, si ha venido sucediendo desde hace años, como tú mismo acabas de también de recordar y de confirmar? Pero también, entonces, ¿y qué quieren lograr al hacer esto? Y también un poco la pregunta sería, entonces, ¿por qué no hay coincidencias en esto? Entonces, ¿por qué hacerlo también en momentos en donde hay otras declaraciones y otras presiones respecto a recuperar esta cooperación? No hubo este tipo de anuncios mientras hubo cooperación del gobierno mexicano, tanto con el presidente Felipe Calderón como con el presidente Enrique Peña Nieto, y en la parte final, cuando empezó esto de la guerra contra el crimen organizado a finales de o el uso del ejército para algunos focos de violencia en el norte de México a finales del sexenio de Vicente Fox en 2005, si mal no recuerdo. Entonces, no hubo este tipo de declaraciones. Y ahora que hay una ley que prohíbe a los agentes de la DEA y a otros agentes de otras agencias de Estados Unidos moverse con la libertad con la que se movían, y ahora que hay un marco de cooperación distinto que ha ralentizado el otorgamiento o el refrendo de visas a estos agentes que ya se encuentran en México o que van a ir a México, ahora que hay estas nuevas limitantes o esta reestructura, vamos a llamarle, en la relación de cooperación entre México y Estados Unidos, o de potencial cooperación, porque por momentos ya no la ha habido operacionalmente hablando, ha estado totalmente congelada. Ahora es cuando anuncian esto, Raimundo. Pues, yo creo que, salvo que haya algo que no estamos viendo, está más o menos claro, ¿no? Pues yo creo que está tan claro que tú mismo, al dar todo este contexto, se está respondiendo. Ahora, de manera concreta, ya lo veremos con las respuestas públicas del gobierno de Estados Unidos. Ariel, muchísimas gracias por la información, por el contexto, que es muy importante, y por el análisis. Que tengas muy buen día. Síguete cuidando, Ariel. Igualmente, Raimundo, tú también, y al auditorio, buenos días.